Un saludo cordial para todos ustedes. Soy Mauricio Burgos, maestrante del programa de Maestría en Educación de la Universidad de Manizales. En este momento quiero presentarles a ustedes, basado en un texto de las autoras Beatriz Elena García Chacón, Sandra Patricia González Zábala, Andrea Quiros Trujillo y Ángela María Velázquez Velázquez, eh, quienes presentan un texto que se llama Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa. Voy a presentar una explicación de una de estas técnicas, que es el juicio. Voy a iniciar trabajando una definición general de lo que son las técnicas. Se entienden entonces estas como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información. En ese sentido, dentro de este grupo de las técnicas aparecen las técnicas interactivas para la investigación y de manera específica la técnica interactiva. ¿Qué es esta técnica interactiva? Es un dispositivo que activa la expresión de las personas. Eso en esencia es lo que va a buscar este tipo de técnicas. Activar la expresión, facilitando así la visión, la capacidad de ver, de hablar, de hacer recuperar, recrear, analizar. Analizar esas características que acabo de mencionar tendientes a la observación de fenómenos, a la observación de problemas que se den dentro de una comunidad. Entonces estos mecanismos lo que van a permitir es visibilizar sentimientos por un lado, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar. Entendemos entonces que este tipo de técnicas nos van a poner en diálogos, nos van a poner en disensos para, en el mejor de los casos, llegar a consensos que permitan recoger una información idónea dentro de eh, el lugar o donde, en el terreno en el que nosotros estemos haciendo la investigación. ¿Qué no son estas técnicas? Dice las autoras que no son instrucciones o recetas que se pueden seguir mecánicamente, pese a que se utiliza el juego como un insumo fundamental. Lo dicen de manera tajante que no son juegos. No son juegos, sino que el juego es un pretexto para que se realicen este tipo de exteriorizaciones. Como se había mencionado, entre esas, exteriorizar sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar que tengan los sujetos de esa comunidad. Ahora, dentro de estas técnicas interactivas hay unas categorías. Unas de ellas son descriptivas, que como su nombre lo indica, relatarán, describirán aquellas situaciones que se estén presentando al interior de la comunidad. Las histórico-narrativas, de igual manera, van a ser una remembranza de cosas que han venido sucediendo, quizá fenómenos que de pronto antaño se presentaron y todavía se siguen presentando en la actualidad. Por otro lado, tendríamos las analíticas y también tendríamos, perdón, dentro de las analíticas, olvidaba mencionar que, como su nombre lo indica, se harán análisis precisamente de esos fenómenos que se presentan a nivel social. Y tendremos las expresivas, aquellas que nos van a permitir exteriorizar esos sentimientos de los que ya se había hablado hace un momento. Dentro de estas técnicas podemos enunciar algunas. La denominada colcha de retazos, está también el mural de situaciones, el sociodrama, la fotohistoria, el fotolenguaje, para este caso el juicio, que es en el que voy a hacer una pequeña profundización, la cartografía de siluetas, el árbol de problemas, la cartografía corporal, el retablo y el taller. Entonces me voy a detener en el juicio. El juicio, dentro de las categorías que se había enunciado, hace parte de dos en especial.
unas que son las analíticas y por el otro lado las expresivas. Dentro de esta categoría analítica, ¿qué vamos a entender dentro del juicio? ¿Qué es lo que pretende en sí? Pretenderá entonces impulsar el debate sobre un tema. Esa es una de las características relevantes dentro del juicio. El análisis, el impulso y la argumentación que se vaya a dar sobre un tema en específico. Por otro lado, eh, el análisis también puede darse dentro de situaciones o problemáticas determinadas, siempre identificando contradicciones y tensiones existentes. Eso dentro de la categoría analítica. Por otro lado, tendremos la categoría expresiva, que en ella lo que vamos a hacer es reflexionar sobre estos temas o situaciones que se lograron evidenciar o que se ponen como temas de argumentación o como temas de debate. Entonces, estas situaciones tienen el propósito de, o su análisis más bien tendrán el propósito de comprender profundamente a partir del conocimiento de distintas opiniones que se den sobre ellas. La característica de esta técnica es propiciar el debate. Básicamente el juicio va a involucrarnos en un escenario de debate, en un escenario hermenéutico, en un escenario de contradicción, en un escenario pleno para la discusión. Entonces, en él se permitirá evidenciar un conflicto, asimismo dinamizar una polémica, configurar una opinión, en este caso puede ser individual, una opinión colectiva, construir conocimiento desde la diversidad como una teleología a lo que apunta básicamente esta categoría y esta técnica denominada juicio. ¿Cómo se logra? Se logrará estimulando el racionamiento, la capacidad de análisis crítico, el trabajo colectivo y la argumentación. Ahora, ¿cómo se aplica esta técnica del juicio? Recordemos entonces que vamos a trabajar esa parte del raciocinio. Como se había dicho, ligada al raciocinio, pues estará la capacidad de argumentación. Vamos nosotros desde una sana razón y desde una sana crítica a hacer un análisis de alguna situación en particular y sobre ello pues vamos a sentar nuestra posición o la posición del grupo de trabajo y expresando las ideas que frente a la situación se generen para alcanzar, ojalá, como se había mencionado, un consenso. Eso sí, cada una de las posiciones que ha de presentarse deben estar debidamente argumentadas. ¿Cómo funciona esta técnica? Básicamente nosotros vamos a trabajar con 4 grupos. Esos 4 grupos tienen unos nombres en específico: los acusados, los acusadores, los secretarios y los jueces. ¿Cuál es la dinámica? Es un pequeño juego de roles que se van a dar ahí, en donde frente a una situación en particular, se va a presentar un escrito de acusación. Y ese escrito de acusación se lo va a endilgar o se lo va a presentar en contra de quienes serán los acusados. ¿Quién lo va a hacer eso? Bueno, van a ser los acusadores. Los acusadores presentarán este escrito y va a haber un momento en la fase expresiva en donde acusados van a analizar el texto que se les presentó a ellos. Perdón, en la zona de análisis. Ellos van a analizar el texto de la acusación. Una vez haya hecho el análisis de la acusación, viene la parte expresiva. Entonces, los acusados, ¿qué es lo que van a hacer? O en este caso, en primera instancia, los acusadores van a dar las razones por las cuales este escrito se presentó y por qué se afirma de que efectivamente los acusados han recaído en eso que se les está imputando. Una vez terminen los acusadores, va a hacer la intervención los acusados. Los acusados obviamente pretenderán desmentir o argumentar la posición dada por los acusadores. Aquí viene un papel fundamental de los secretarios, porque los secretarios son aquellos que van a tomar nota detallada de cada una de las posturas que den tanto acusados como acusadores. Y estos pormenores serán entregados al juez, quien una vez dicte el fallo
definitivo, él, de manera argumentativa, también debe dar un veredicto y con eso tratar de darle o encontrar una solución a la situación que se pueda presentar. En este caso, sea en la comunidad o bueno, en el grupo humano con el que estemos trabajando. Y así básicamente funciona esta técnica. Entonces, ubicamos a las personas, el grupo que va a ser acusado por parte de los acusadores, los secretarios que van a tomar nota atenta y el juez quien dará el veredicto. De esta manera entonces vamos a generar una dinámica social allí alrededor de la palabra, de la argumentación y vamos a construir conocimiento a partir de la diversidad, pues como bien nos lo habían manifestado nuestras autoras. Eso es todo frente a esta técnica, interesante ponerla en práctica. En las aulas de clase también es interesante que pueda surgir unos debates en torno a temas complejos que suelen dar en la actualidad. Y en la parte investigativa, claro que sí, para recoger información sobre situaciones que se presenten y que estos trabajos que se realizan puedan contribuir a la transformación social. Muchísimas gracias.